han aparecido varias pintadas de distintos sectores, algunas de ellas tienen que ver con vos, y tiene que ver con esto, que sea Trelew, ¿qué es? Y además Juan Aguilar 2027. Bueno, Rodrigo, mira, con muchos vecinos y vecinas de la ciudad hemos decidido conformar un espacio social y político al que hemos llamado que sea Trelew, porque básicamente nos hemos reunido alrededor de la idea de que Trelew, a nuestro entender, debe ser y puede ser algo diferente a lo que es en la actualidad. Es un espacio que te diría abreva el peronismo, mayoritariamente, pero también convoca a vecinos y vecinas independientes, autónomos, en lo político. Está conformado por sectores muy diversos, gente del ámbito del comercio, de la cultura, de los pueblos originarios, de la militancia social, de docentes, jubilados, vecinalistas, bueno, un grupo heterogéneo que nos hemos propuesto discutir a Trelew y pensar un Trelew diferente. Por supuesto que lo hacemos en el marco de la realidad política y pretendemos involucrarnos en lo que viene. Pretendemos construir una alternativa política a la gestión actual y ser una alternativa política en el 27. Así que sí, hemos construido un espacio social y político, convocamos a los vecinos a participar del mismo, lo hacemos plural y no tenemos dudas. Juan, ahí estamos ahí con una cuestión, me parece, de señal, pero ha quedado claro el concepto. Ahora, esto siempre dentro del espacio del justicialismo, ¿cómo se está organizando esto? Estamos hablando de una suerte de agrupación que se denomina de esta manera. ¿Cómo se está construyendo? Dijiste, hay gente de distintos sectores. Bueno, ¿y cómo se está diagramando el laburo? A ver, me parece que no me ha escuchado Juan. Ahí andamos con alguna Ahora sí, comunicación. ahí volvió, Rodrigo, ahí volvió. Ahí está. Creo que no se escuchó la pregunta, ¿no? No. Ah, bueno, qué bacana. Si no, te quedaste pensándola. No, básicamente, esto es una especie de agrupación, una suerte de agrupación, una reunión de distintos sectores, lo que dijiste. La idea es que sea esta discusión dentro del justicialismo, vos sos congresal de PJ, cómo Sí, se claro. está diagramando esto en el marco del diálogo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, se tendría que estar viniendo una mesa de acción política a la apertura de la misma, según lo que han transmitido autoridades locales, a partir también de lo que ha sucedido en el concierto comodorense. Sí, por supuesto, esto es un espacio que es político y es social, que es plural, que no tengo dudas y que es así, abreva en el peronismo, pero también tiene vecinos que son independientes y eso tenemos que decirlo. Entendemos que lo que viene, lo vamos a decir claramente, no tengo dudas que se va a polarizar en la próxima elección entre la Libertad Avanza y el peronismo en todo el país. Y Trelew no va a ser la excepción. Nosotros queremos construir una alternativa dentro del peronismo. Primero hay que dejar claro ese encuadre. Estamos encuadrados dentro del Partido Justicialista y queremos construir una alternativa entre Trelew desde ahí, desde el Partido Justicialista. Pero también entendiendo que hace falta que el peronismo sea la nave insignia, pero que también tenga otros sectores que se sumen, porque no alcanza solamente posiblemente con el peronismo. Hay que construir un gran frente social y político que diga que quiere ser una alternativa claramente y proponer un modelo de país y de ciudad distinto al que piensa Libertad Avanza. Entonces, en ese esquema de dos fuerzas que se van a disputar el 2027, las provincias, los municipios y el país, nosotros queremos estar representando el justicialismo. ¿Vas a ser el candidato a intendente por ese proyecto? Sí, la idea es poder serlo. Lo hemos conversado con los compañeros y compañeras y con los vecinos que están participando. Esa es la idea. Pero también decimos lo siguiente, Rodrigo. Decimos que, si bien creemos que tenemos el derecho a poder ser una alternativa, también es verdad que enmarcamos esto dentro de un esquema que es el del justicialismo, y entendemos que además de caminar por nuestra parte, también tenemos que pregonar un esquema de unidad política. No queremos que la construcción sea contra el compañero o la compañera,
creemos que hay que, por supuesto, reconocer que queremos ser, pero también pensar mucho y trabajar mucho en un esquema de unidad política, porque nadie va a poder solo, ni en Trelew, ni en Chubut, ni en el país. Hay que construir desde la unidad política. Entonces, también como decimos que queremos ser, también planteamos que es preciso la unidad. Y en ese sentido nos van a encontrar a nosotros trabajando por la unidad en la ciudad de Trelew. ¿Has ya conversado con algunos otros espacios? Digo, hay otras ofertas que se están promocionando, quizás con algún otro mensaje, creo que tan abiertamente como vos, no han marcado algunos espacios, pero ¿han dialogado? ¿Has dialogado con otros? Tenemos diálogo con otros compañeros, compañeras y sectores políticos. Desde nuestra parte, reconocemos la legitimidad que puede tener cualquier compañero o compañera de querer ser, respetamos esa voluntad, como queremos que también respeten la nuestra, y trabajamos y construimos. Pero siempre, insisto, con un mensaje de reconocer claramente que el peronismo precisa la unidad. Y si bien, insisto, cada uno ya ha iniciado su camino, está caminando, y eso está muy bien, porque el peronismo tiene que salir y dar la cara, tiene que hablar con los vecinos, decirle qué piensa de la realidad y proponer otra cosa. También hay que comprender claramente que solamente en unidad política podemos ser una alternativa potente en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut y en todo el país. Entonces, también reconocemos, otros compañeros tienen la legitimidad de hacerlo, tienen su derecho, nosotros también tenemos el derecho de hacerlo, pero sobre todo hay que dejar siempre presente la posibilidad de que tenemos que pensar en la unidad, construir la unidad, porque de esa forma podremos ser una alternativa a lo que representa Milei en la nación y sus representantes locales en cada provincia y en la ciudad de Trelew. Ahora, vos decís polarizado, hiperpolarizado, ¿no? El tema Sí. de libertarios, o la libertad avanza con el peronismo. El tema es, ¿ves a muchos espacios también integrando esa oferta de la libertad avanza o representada por quién? No, la verdad es que no lo sé, Rodrigo. Nosotros pensamos en el peronismo, pensamos en lo que tenemos que construir como alternativa. Y yo pienso un peronismo que sea, insisto, la nave insignia de esa alternativa, de ese frente político, pero sumando a otros sectores, agrupaciones, partidos políticos que entiendan que cuatro años más de un gobierno libertario es la perdición de este país. Y no solamente de este país, sino de todo lo que incluye este país, entre ellos la provincia y los municipios. Entonces, queremos ser parte de ese proceso, queremos protagonizarlo, por supuesto, pero somos respetuosos también de lo que construyen otros compañeros y compañeras, e insisto, nuestra frontera no es un compañero ni una compañera, nuestra frontera es el gobierno que representa a Javier Milei, y con eso queremos construir, queremos pensar y decir que este país ha vivido épocas mejores, y que esta época es muy mala, esta época es nefasta, Rodrigo, sinceramente. Uno escucha al vecino y la vecina y constata la realidad, la dureza de la realidad social, muy dura la realidad social, muy dura para los trabajadores, ni hablar para los que no tienen trabajo. Te cuento, por ejemplo, algo que se está viviendo en Trelew y que la verdad que uno no deja de lamentar la situación esta. La gente está volviendo al trueque, Rodrigo, en Trelew, te lo dicen los vecinos en barrio de clase media, porque ya no alcanza los ingresos para vivir, ni siquiera para los que tienen trabajo, recurren al trueque de alimentos, al trueque de ropa, al trueque de servicios. La gente, los vecinos están diciendo que esto se parece al 2001, y por supuesto que uno entiende que es así. Entonces, ante esto, es impensable 4 años más de esta forma de gobernar la nación. El peronismo tiene que ser responsable y entender que no solamente está en juego un proyecto de poder, sino la vida misma de la gente, la calidad de vida de la gente. Y en eso nosotros vamos a trabajar una alternativa para oponernos a eso y para construir algo mucho mejor de lo que tenemos en la actualidad. Viste que yo generé la encuesta, a mí me llamó la atención algunos datos, más allá si algún sector motorizó o no motorizó, pero digo, en un momento estabas cabeza a cabeza con Coligny el sábado a la noche, después Mazzoni revirtió la cuestión, termina ganando Mazzoni, pero también hay que hacer una lectura de eso, ¿no? Más allá de si se motorizó o no se motorizó, por algún espacio, pero digo, termina ganando un Mazzoni por
largamente, pero al margen de eso, tiene una repercusión, tiene una lectura política, y esto de que hayan dos cabezas fuertes del peronismo, indudablemente que hay más figuras que deben tener sus pretensiones, pero están Colinier, Aguilar, Colinier. Digo, el análisis que daba para muchos es, che, ¿y si se junta el peronismo? Ojo, quizás... Claro. Sí, claro, es que la lectura de César Rodrigo, a ver, la lectura sencilla es una situación de polarización política entre la Libertad Avanza y el peronismo, y eso es lo que va a pasar en cada punto del país, porque lo que en definitiva se va a discutir es entre dos fuerzas políticas, el peronismo y la Libertad Avanza. Tenemos que tener esa lectura y ser conscientes de que en unidad podemos ser la alternativa posible, y que en división no lo seremos. Entonces, el derecho de cada uno de caminar sus localidades, sus ciudades, su militancia, etcétera, es legítimo. Pero también tenemos que pensar en la unidad, porque esa forma de una alternativa realmente potente y con capacidad de ganar y gobernar las ciudades, las localidades de la provincia del Chubut, la provincia del Chubut y el país mismo. Uh-huh. Estamos charlando con Juan Aguilar, concejal. Bueno, ha confirmado en este caso su aspiración para disputar la intendencia en el 2027. ¿Te ves en una interna con otras ofertas peronistas o cómo crees que se puede llegar a resolver esto? Vos hablas de la unidad. La experiencia del peronismo es que ha cosechado fragmentación. ¿Cómo es ese panorama? No me veo en la interna, Rodrigo, y creo que ningún compañero se ve en la interna, sino que nos vemos hoy construyendo. Posiblemente sí, en cada uno con su propio espacio, con su propia lógica, con su propia forma de hacerlo, pero nadie está pensando en una interna. Estamos pensando en que hace falta construir una alternativa, y cada uno, por supuesto, tendrá su propia aspiración, y eso es legítimo. Creo que todos pensamos en eso, en la necesidad de poder empezar a construir algo nuevo, algo diferente, y el tiempo dirá posteriormente cómo se resuelve eso. No pensamos en la interna, alimentamos. Y esto es algo que cualquier compañero o compañera que escuche esta nota y con el cual hemos charlado, lo podrá constatar. A ninguna casa vamos a fomentar la interna entre los compañeros. Vamos a hablar de que queremos tener otra ciudad y que necesitamos unidad política. El tiempo dirá eso cómo se resuelve, Rodrigo, pero no pensamos en la interna. Es más, pensamos sobre todo ahora en la necesidad de conformar una mesa de acción política en la ciudad de Trelew, como ha pasado en otras localidades y como debe pasar en la provincia del Chubut. Una mesa de acción política que, por supuesto, debe ser convocada y conducida, ¿no?, por el Consejo de Localidad de la ciudad de Trelew, por su presidenta, Sara Cuevas, y que sea, sobre todo, un ámbito en donde no solamente pensemos en la unidad política, sino además en la unidad programática. Porque más allá de que tengamos visiones diferentes de la ciudad, estoy seguro que compartimos un 80% de las cosas que pasan en la ciudad, pensamos lo mismo, proponemos tal vez lo mismo, y la diferencia es minoritaria entre los espacios políticos. Entonces, esas mesas de acción política son necesarias, son importantes, deben fomentarse, deben fortalecerse, hay que respetar a las autoridades partidarias que han sido electas para eso, que dejarle la conducción de esas mesas políticas, y agruparnos allí, y juntarnos allí, y vernos las caras allí, construir confianza, construir diálogo, y pensar que podemos además tener conciencias programáticas. Entonces creo que es importante que eso se ejecute, se lleve adelante, y ojalá pase en Trelew. ¿Lo ves en concreto al PJ, digamos, en esta polarización, compitiendo por la ciudad de Trelew? Si yo tomo en cuenta la foto del 2025, ya me mareo con las fechas, y la foto anterior del 2023 ha sido en elecciones totalmente distintas. Y alguno me va a decir, pero la elección del 2017 va a ser distinta porque nuevamente se ponen en juego todas las categorías y puntualmente aquí en la ciudad de Trelew el proyecto municipal. Dependerá también las fechas, ¿no? Porque indudablemente quizás la estrategia pase o por ir con la nacional o ir solos, y hay que ver si también Trelew divide. Pero en concreto ves un escenario de un PJ polarizando con la Libertad Avanza. ¿No ves a la gestión local ahí peleando el 1-2? ¿O ves a la gestión local inmersa en otra propuesta? Mirá, lo que pase con las terceras fuerzas, no lo sé, Rodrigo. Yo tengo claro que hoy Despierta Chubut es tercera fuerza en la ciudad de Trelew,
fue cuarta en realidad el año pasado, pero pongámosle como tercera fuerza. Tercera a nivel provincial y entre Trelew Y cuarta en Trelew, exactamente. Creo que el escenario polarizado es estructural, Rodrigo, es estructural. No va a pasar en Trelew nada más, va a pasar en todo el país. Y en ese mecanismo o en esa estructura de polarización, las terceras fuerzas van a ser absorbidas por las dos fuerzas principales que van a disputar la ciudad. La ciudad, la provincia y todo el territorio del país. Entonces no tengo duda que en Trelew la disputa será Libertad Avanza y peronismo. No tengo duda. Si esa alternativa de Libertad Avanza incluirá a Despierta Chubut, no lo sé. Lo que yo sí digo es que el peronismo tiene que ser alternativa bien clara, bien concreta, bien perfilada. Hoy tenemos que decir que somos oposición a lo que plantea el gobierno de Milei, que somos oposición a lo que plantea el gobierno de Torres, que somos oposición a lo que plantea el gobierno de Gerardo Merino, y perfilarnos claramente lo que somos. No podemos dejar de representar lo que el compañero y compañera justicialistas nos pide. En ese marco, no tengo dudas que va a haber una polarización, porque ya pasó en la elección pasada, cualquier sondeo o encuesta en la ciudad de Trelew o en la provincia lo demuestra, y además es algo que uno puede olfatear en el escenario político de que hacia adelante esa va a ser la disputa real. ¿En la vereda enfrente va a estar Mazzoni para vos? No lo sé y tampoco me importa, Rodrigo, porque estos no son personas lo que está en disputa, sino proyectos políticos. Y el proyecto político de la Libertad Avanza es el que hoy gobierna este país, y ese destruye la industria, y destruye el comercio, destruye la economía de las familias, además estigmatiza, digamos, a las personas, tiene un discurso violento. Bueno, tenemos que representar otra forma de hacer política, otra forma de pensar la realidad, otra forma de pensar los problemas sociales, y en ese sentido, quien vaya a la cabeza de la Libertad Avanza es indistinto, porque en realidad lo que está en discusión no son personas, sino son proyectos políticos. El que encarna el peronismo, el que encarna la Libertad Avanza. Estamos hablando con Juan Aguilar. Bueno, acaba de decir que va a ser candidato a la intendencia por el espacio que sea Trelew. Esto siempre dentro del espacio del justicialismo, un justicialismo que se tiene que reunir, tiene que convocar a la mesa de acción política, discutir seguramente internamente qué es lo que va a pasar de su vida en el 2027 y fundamentalmente con qué sectores se va a aliar, porque indudablemente va a haber frente electoral, ¿no? Teniendo en cuenta las tendencias del PJ en los últimos años que han resuelto esto de avanzar en frentes electorales. ¿Qué Trelew llegaría para el 2027 para vos, Juan? ¿Qué Trelew en términos de realidad política o social? Los dos. Bueno, en realidad social, Rodrigo, en términos de la realidad social, es la que te mencionaba en un principio. La verdad es que la situación social en Trelew es demasiado crítica como para no reconocerla así. Uno lo constata todo el tiempo, con cualquier vecino, Rodrigo. Y hoy la realidad es de una situación crítica de lo material, crítica de lo material. En cualquier barrio al que vayas, la gente está viviendo peor que antes, peor. Cada uno tendrá su recorte, a su forma, a su manera, en su economía familiar, pero todos están viviendo peor. Ahora, algunos están viviendo muy mal en Trelew. Hay gente que la está pasando realmente muy mal, que no llega a fin de mes ni hablar, pero además de eso, que está recurriendo a cualquier forma de subsistencia, Rodrigo. Y esto incluye, además de trabajar, vender comida, vender ropa, ir hacia el ejercicio del trueque, insisto, esto pasa en Trelew en barrios de clase media, donde la gente se junta con bolsos de por medio para intercambiarse ropa entre sí, gente que brinda servicios y a cambio pide comida, porque el que lo contrata no puede pagarlo. Esta es la realidad de Trelew. Además de la crisis material, hay una fuerte crisis anímica, Rodrigo, porque los vecinos y vecinas se encuentran pensando en la realidad actual que lo que viene no va a ser mejor, que va a ser peor en este gobierno nacional. En ese marco es que, insisto, el peronismo tiene la obligación de
escuchar eso que pasa y proponer algo diferente. 4 años más de este gobierno liberal en lo nacional y sus representantes locales en lo provincial y municipal, y los partidos políticos y gobiernos que gobiernan con la misma lógica, 4 años más de eso es destructivo para la ciudad de Trelew. Yendo al sector comercial, sucede lo mismo. La depresión es total. La depresión es total. El comercio en Trelew funciona 7 días, 10 días después del cobro de los empleados estatales, provinciales, municipales, y luego sobrevive. Nadie puede negar que si camina Trelew, Trelew es un desierto, nadie puede negar que hay un cierre de comercios por goteo que es constante, y en esto uno dice que hay responsables concurrentes. Por supuesto que hay una que ha secado la liquidez del gobierno del mercado interno y el consumo, pero también hay responsabilidad del gobierno municipal. Todos los tarifazos van en la misma línea. Entonces, todo el recurso que el vecino debe darle a las tarifas, ya sea municipales vía impuestos, sea el CEN, sea la cooperativa, sea el transporte, es falta de liquidez para el comercio. Entonces, la verdad es que Trelew va a llegar al 2027 con un escenario realmente crítico en lo social. Y ojalá que en lo político llegue con un esquema de, por lo menos en lo que a uno le toca, que es el justicialismo, un esquema de trabajo de la unidad, de construcción de una alternativa clara y bien concreta, y que claramente digamos esto. Bueno, 4 años más son destructivos, el peronismo tiene que evitar eso y tiene que ofrecer algo que convoque, algo que la gente tenga ganas de apoyar, que no sea solamente por la negativa Libertad Avanza, sino que sea un proyecto convocante que enamore a la gente. ¿Qué lugar tiene que ocupar el espacio de Dante Bowen? Está Nicanor Rodríguez, lo tenés a Alfredo Beris, salió tercero en la elección del 2025, está Emanuel Coliñir. ¿Cómo es eso para que confluyan todos? Alejandra Vázquez del vecinalismo. Bueno, Rodrigo, insisto, si todos manejamos el mismo principio respecto a que tenemos legitimidad para pretender ser una alternativa, pero también pensamos que es la unidad, entonces creo que es posible caminar y saber que al final del camino tenemos que pensar en la unidad y en construir una alternativa que convoque a todos los sectores que quieran ser parte de la vida del peronismo. El peronismo tiene que ser amplio, el peronismo no tiene que ser expulsivo, tiene que ser receptivo y tiene que ampliar sus bases. No alcanza solo con el peronismo, hay que ir por afuera del peronismo. Por supuesto, también diciendo que hay límite en la construcción política. La construcción política tiene que ser grande, tiene que ser amplia, pero con límites. ¿Cuál es el límite? Yo te diría, un límite es la Libertad Avanza, sin ninguna duda. Y en mi visión, ¿cómo, perdón? ¿Y Despierta Chubut? En mi visión también. Y lo digo porque, Rodrigo, pensando en lo local. Es cierto que en los últimos días han aparecido algunos planteos respecto a una fórmula más amplia con el peronismo como protagonista. Ante esas alquimias, la pregunta que, por lo menos desde lo local, todos tenemos derecho a realizar, es la siguiente: ¿cómo se traslada esa alianza con otros sectores que no son peronistas en las localidades? ¿No? Cuando alguien plantea que el peronismo tiene que discutir si va con Nacho Torres o no. Y yo acá en Trelew les pregunto, ¿nos ven juntos con Merino en una alternativa política? Bueno, no. Eso no es. Para nosotros no es ni pensable, no es deseable, no es posible, no es querible, no es nada. Y para Merino debe ser lo mismo. Entonces, cuando se piensan esquemas provinciales, también hay que pensar cómo repercute eso en las localidades, ¿no? Acá tenemos una posición muy clara respecto al gobierno municipal de que somos una alternativa y que hoy somos oposición. Y la verdad es que alguien plantee que la posibilidad de una unidad con Despierta Chubut en Trelew, esto quiere decir con Merino, bueno, es algo que no tiene ninguna lógica, que nadie se lo tomaría en serio, ni siquiera el mismo Merino, y mucho menos los compañeros y compañeras que hoy se sienten oposición al gobierno municipal.
Creo que tiene que estrenarse el debate, ¿no? A nivel municipal. El debate por la ordenanza. ¿Perdón? Creo que se estrena la ordenanza del debate municipal, ¿no? Sí, exactamente, es verdad. Fue una ordenanza que presenté hace ya un tiempo, que obliga a los candidatos a intendentes a ir a un debate antes de la elección. Luego de pasar la instancia interna, los candidatos ya definidos por la interna, si hubiera interna, ¿no? En las diferentes fuerzas políticas, están obligados a ir a un debate. Sí, es verdad, cierto. Bueno, si quieren colaboración, les puedo aportar algo. Está muy bien. Juan, bueno, ¿cómo va a ser diagramar el laburo? ¿Cómo viene la cosa? Lo que vemos es presencia, digo, de varios aspirantes, pero ¿cómo viene en el caso de ustedes, en el que sea Trelew, este proyecto? ¿Qué van a hacer en las próximas semanas? Lo que estamos haciendo, Rodrigo, es que es todos los días yendo a diferentes barrios, con vecinos, tomarnos el tiempo de dedicarle una charla larga, y es que la verdad es que si bien uno tiene información de lo que pasa en Trelew, por supuesto, cada barrio tiene su propia particularidad, sus propias problemáticas, sus propias necesidades. Entonces, la verdad es que estamos en ese camino de poder visitar cada vecino que es posible. Intentamos diversificarlo por diferentes barrios para poder tener una realidad bien concreta de cada lugar. Y también, por supuesto, ocuparnos en pensar una plataforma que en algún momento daremos a conocer. Tenemos que, por supuesto, escuchar lo que al vecino le pasa, pero también estamos ocupados en pensar qué queremos para Trelew. Por lo cual, nuestro trabajo en este momento se circunscribe a eso, a poder ir a cada barrio, cada vecino que nos abre las puertas, se lo agradecemos de corazón. Nos hace muy bien que el vecino nos abra las puertas. Decimos quiénes somos, qué planteamos, y invitarlos a participar, por supuesto. Esto es una relación de ida y vuelta. Uno no es solamente a escuchar, sino que también los invita a participar. Muchos se están sumando y eso nos pone muy contentos. ¿Cómo te sentís vos para la candidatura, digamos, en tu momento político? Digo, en este caso, más allá de que es tu segundo periodo como concejal, en una primera instancia dentro del oficialismo, en el segundo o tercer periodo, pero es ahora como oposición y además, digamos, con un protagonismo, en definitiva, como está armado también el tablero local, en el Consejo Liberante. ¿Cómo te sentís vos para afrontar esta candidatura? Por supuesto que es una decisión importante, Rodrigo, no lo voy a negar, en términos personales, en términos familiares, en términos políticos, por supuesto también, sobre todo, pero creo que digamos, uno confía en los políticos y en los procesos de crecimiento político. En mi caso, el tercer mandato como concejal, la tercera experiencia como concejal, cada uno con su forma, cada mandato fue diferente entre sí, pero creo haber cumplido los pasos previos, digamos, necesarios para poder encarar un desafío como el que se viene. Me siento muy bien en esa alternativa, en ese rol. Me gusta el desafío, sé que es un desafío muy importante, pero creo estar preparado para poder afrontarlo. Pero también digo que en esto no estoy solo, Rodrigo, que hay muchos compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, que me están acompañando y apoyando. Sin eso no será posible nada. Entonces confío también mucho en aquellos que me acompañan, en aquellos que están poniéndole el hombro a esta construcción, y tenemos toda la expectativa de poder ser competitivos entre Trelew. El peronismo, si logra alcanzar cierta madurez y unidad, es competitivo entre Trelew, puede ganar la ciudad de Trelew y puede ganar la provincia del Chubut. Y eso debería a nosotros darnos un marco de razonabilidad en la construcción política, no fomentar la división, sino, por el contrario, reconocernos como actores, pero pensar la unidad.